nada me gustaría empezar agradeciendo a la Universidad Perla Pau por la invitación para compartir este espacio con todas vosotras. Para mí es un gran placer y un gran honor poder ser parte de esta ponencia y participar en estos cursos de grado de la Universidad Perla Pau después de 31 años, ¿no? Bueno, también deciros que hablar ahora, después de la ponencia de ICSIA, que para como mi tutora de tesis doctoral, es un elemento complicado. Menos mal que ha habido una pausa en medio, y bueno, dentro de eso, se hará lo que se pueda, ¿no? Me gustaría también aprovechar el espacio y enviar desde aquí un fuerte abrazo y todo mi cariño a los compañeros y las compañeras de la Escuela de Cultura de Pau, de la UAB, que en estos momentos están viendo un momento de mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de la Escuela de Cultura de Pau. Y bueno, quisiera mandarles un abrazo y bueno, creo que la Escuela de Cultura de Pau es un espacio de construcción de paz, de análisis y de investigación en Cataluña y en el Estado español que no se puede perder, y espero y deseo de corazón que se salve la escuela y que haya una posibilidad, ¿no? Bien, bueno, dicho esto, cuando la Universidad Internacional por la Pau me invitó a participar en esta jornada, el título que dice Dolor, que es muy bonito, realmente el título me lo propuso la Unipau, ¿no? Yo luego de darle como algunas vueltas al título, Estados frágiles y vidas frágiles, es un título como muy amplio y muy general que puede dar pie a un solo seminario que tenga que ver con estados frágiles y las vidas frágiles, ¿no? Al final he tratado de aterrizar lo que va a ser la presentación en torno a dos ejes que me parecen importantes, ¿no? Centrados ellos en el África subsahariana, que es la región donde investigo y donde más o menos tengo más nociones, ¿no? Sin ser especialista absolutamente en nada. Y bueno, me he centrado más en estudiar el impacto de la conflictividad en los grandes lagos, el papel de Uganda, pero bueno, también este año he estado trabajando en la Escuela de Cultura de Pau como investigador y he podido tener una visión como más holística del continente, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación, que por cierto la he escrito un poco para tratar de llevar el hilo, porque suelo ser un desastre cuando hago presentaciones y no suelo llegar nunca al final de las mismas, a ver si así puedo acabar de presentar lo que quiero, va a girar en torno a dos ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, me gustaría exponer la relación que hay entre conflictividad internacional y ese marco de las narrativas del Estado fallido que ya ICSIA nos ha dado como algunas pautas de cómo se ha construido, ¿no? En el complejo de paz liberal y en las narrativas de la academia a nivel general, ¿no? Para visibilizar un poco también los impactos que hay, un poco en el bloque que nos corresponde ahora, de impactos socioeconómicos y políticos, que tienen que ver con la conflictividad internacional en ese marco de fragilidad, ¿no? Será un poco la primera parte de la ponencia, donde me voy a centrar sobre todo en visibilizar aquellos aspectos que están dentro de la narrativa de los estados fallidos, que se considera un estado fallido, ¿no? Y cómo se relaciona esto en el marco de la conflictividad internacional, ¿no? Y en un segundo momento de la ponencia me gustaría también presentar una visión como más crítica, ¿no? De esas sombras que comentaba antes Ixia, sobre las características del Estado fallido y cómo se ha concebido este en el contexto del África subsahariana o del África en general, ¿no? En un contexto donde esta narrativa de los Estados fallidos ha puesto el foco, ¿no? Y un último apunte introductorio tiene que ver con el concepto de África, ¿no? Obviamente, hablar de África como una categoría única tiene un gran riesgo de reducir la gran diversidad y complejidad del continente, esa diversidad social, cultural, política, lingüística, económica, a un todo, ¿no? Entonces, pues ya os pido disculpas de antemano, ¿no? Por ese reduccionismo que tenemos a veces al hablar de África de manera general. Antes también decía, daba algunas pistas de ello, cada conflicto armado, cada situación, cada estado tiene unas dinámicas propias y no podemos reducirlas en esa lógica de la narrativa de África subsahariana o la África global, ¿no? Entonces, bueno, también partir de esta primera premisa para poner muy entre comillas, cuando hablamos de África en general, que no lo podemos extrapolar a todos los contextos africanos, ¿no? Que si no viene Batman y nos da una réplica. Bueno, me gustaría partir presentando una foto, y para eso voy a coger un poco el último informe que ha presentado la Escuela de Cultura de Pau, el informe Alerta 2016, que acaba de salir apenas hace unos meses y que está para descarga gratuita en la web. Presentar una foto de cuál es la conflictividad internacional, ¿no? Cuando hablamos de conflictividad internacional hoy en día, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Bueno, los datos de la Escuela de Cultura de Pau muestran una situación verdaderamente dramática en términos de conflictividad armada, ya no tanto en cuanto al número de guerras que hay a nivel mundial, que la Escuela de Cultura de Pau la cifra en 35 conflictos armados que tenemos hoy a nivel mundial, pero sí sobre todo en cuanto al impacto de estas guerras en las poblaciones civiles, ¿no?
De estos 35 conflictos armados que establece la Escuela de Cultura de Pau, según los criterios propios de la escuela, que son diferentes a otros medios de investigación como puede ser Uppsala, ACLED o otro International Crisis Group, la Escuela de Cultura de Pau cifra que una guerra o un conflicto se puede considerar un conflicto armado cuando la guerra produce más de 100 víctimas mortales, tiene una continuidad en el tiempo, enfrenta a dos partes claramente establecidas y sobre todo tienen en el foco unos objetivos políticos, ideológicos, culturales o económicos, ¿no? Hay algunos elementos de la conflictividad internacional que no están recogidos en este mapa y que podríamos decir, bueno, pero hay conflictos, por ejemplo, en México o en El Salvador o en Honduras que generan más de 100 víctimas mortales, ¿no? Ahí se consideran que son conflictos más que tienen que ver con la criminalidad internacional organizada, en el caso de México el narcotráfico o las maras en El Salvador, y por tanto no se considera un conflicto armado como tal, ¿no? Pero podríamos discutir, ¿no? A mí lo que me interesa resaltar de este mapa de conflictividad actual es que la gran mayoría de los conflictos en el mundo actualmente se concentran en el África subsahariana. No sé si se ve un poco el mapa. Bueno, el África subsahariana tiene actualmente 13 de los 35 conflictos armados, seguida por Asia y Oriente Medio, que aglutina 6 de ellos, ¿no? Además de los conflictos armados, y esto nos va a servir luego para ilustrar el mapa de la fragilidad, la Escuela de Cultura de la Pau también identifica 83 situaciones de tensiones políticas que se dan en diferentes contextos, que por su naturaleza no son considerados conflictos armados, pero que también pueden generar situaciones de alta fragilidad y sobre todo también pueden generar situaciones de violencia política, ¿no? Aquí se consideran desde crisis políticas, golpes de Estado, incluso conflictos, pero que no están en esa lógica de conflictos armados, ¿no? De esos 83 casos, también la gran mayoría de ellos nuevamente se concentran en el continente africano. Tenemos 36 casos de tensiones políticas que tienen que ver con el continente africano y luego tenemos 20 situaciones de tensiones políticas que se concentran en Asia, ¿no? En África, por ejemplo, estas situaciones de tensión sobre todo tienen que ver con el conflicto del LRA, que ha bajado el número de la intensidad militar en la región de Uganda, República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el conflicto en Nigeria, más allá de Boko Haram, que estaría en una categoría de conflicto armado, pero otros conflictos que están dentro de Nigeria, y en fin, estas situaciones que se van generando, ¿no? Una primera paradoja que nos encontramos cuando estudiamos la conflictividad internacional, ¿no? Y que en el mundo académico suele ser como muy interesante, ¿no? Porque siempre que yo estoy ahora en el proceso de tesis doctoral y cuando estaba empezando a preguntarme qué quería investigar, siempre me decía desde la universidad, es que tienes que encontrar la paradoja. Cuando encuentres la paradoja, a partir de ahí tenemos que explicar esa paradoja, ¿no? Yo no voy a estudiar esta paradoja, pero es una situación que me parece interesante, ¿no? Y que tiene que ver con el número de la conflictividad armada y con el impacto de las guerras, ¿no? Bueno, también Isiar antes apuntaba, una de las paradojas interesantes es que actualmente el número de conflictos armados en el mundo se ha reducido de manera exponencial en comparación con la década de los 90, ¿sí? Pero trae como consecuencias unos impactos cada vez mayores en la población civil. O sea, tenemos por un lado una relación de que hay menos guerras en el sistema internacional. Hemos pasado, por ejemplo, ahí se ilustra en 1990 que habían 81 estallidos de conflicto, a los 35, 39 que más o menos tenemos en el 2000, ¿no? Se ha reducido exponencialmente la violencia, pero paradójicamente aumenta las víctimas civiles, aumenta el número de desplazamientos, ¿no? Que luego hablaremos un poquito más de ellos, ¿no? Y por otro lado, en esta paradoja también tenemos la segunda parte, o la segunda paradoja, ¿no? El número de conflictos armados a nivel internacional se reduce, la conflictividad armada es menor hoy en día, pero sin embargo el número de estados considerados estados frágiles o fallidos o colapsados o estados débiles ha aumentado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el mapa del índice de estados frágiles que presenta la Fundación para la Paz y el Foreign Policy establece que de los 178 estados considerados, 125 de ellos se encuentran bajo el umbral de lo que se considera o de lo que este grupo considera un estado frágil, ¿sí? Que se mide en torno a diferentes indicadores que pueden ser muy cuestionables y que podemos entrar más tarde a cuestionar algunos de ellos, y que establece en la puntuación 60, a partir de 60 puntos los estados son considerados frágiles en distintos grados de fragilidad, ¿no? A mí lo que me llama la atención de este índice es que cuando vemos el caso de África, absolutamente todos los estados africanos, todos, menos uno, que es Mauricio, y que son esas islitas que están al este de Madagascar, estarían bajo esa concepción de estados frágiles, ¿sí?
y muchos de ellos, ubicados en el mapa por los colores más oscuros, con una situación alarmante de fragilidad. ¿Sí? Preparando esta ponencia, la idea mía era también presentar, bueno, cuál es el mapa de la conflictividad y cuál es la relación de ese mapa de la conflictividad internacional con esa fragilidad supuesta de los estados, ¿no? Y comparando un poco los dos mapas, nos vemos que la gran mayoría de los estados frágiles, en mayor situación de fragilidad, se corresponden con aquellos estados que tienen una fragilidad, una violencia mayor, ¿no? Voy a tratar de seguir yo para no perder, ¿no? Con una violencia mayor, ¿no? Ello no es de extrañar porque tiene que ver mucho con esa ecuación que se suele hacer, ¿no? Que dice, bueno, a mayor violencia política en un país, mayor nivel de fragilidad del Estado y de las instituciones, ¿no? Sin embargo, es una ecuación que pues, más adelante pues, la cuestionaremos un poco porque, claro, en muchos lugares del continente africano y a nivel mundial, la mayor inestabilidad y la violencia política y las guerras no es una ecuación que signifique obligatoriamente deterioro del Estado o fragilidad del Estado, ¿no? Las guerras en muchos sentidos, como hablaba Tilly en la discusión de los Estados en Europa, los Estados no solamente hacen la guerra, sino que la guerra también hace al Estado, ¿no? Entonces, bueno, esto es una premisa que luego iremos trabajando un poco, porque en el caso de África se ha simplificado mucho la idea de que la fragilidad del Estado viene, sobre todo, de la violencia, de las guerras que se construyen en el África desde las independencias hasta la actualidad, ¿no? Perdón. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en su informe de desarrollo humano publicado en el 2005, aseveraba lo siguiente, y leo textualmente, ¿no? Hoy, el conflicto violento es básicamente la consecuencia del fracaso al interior de los estados o de la incapacidad de los estados para prevenir, contener y resolver conflictos entre diferentes grupos, ¿no? Lo que se debe principalmente a la falta de seguridad, a la falta de capacidad y a la falta de legitimidad, ¿no? Dando un poco por bueno esta premisa de que la guerra implica la fragilidad de las estructuras del Estado, ¿no? Antes de entrar a visibilizar algunos de los impactos socioeconómicos y políticos que tiene la conflictividad armada en este marco de los estados frágiles, me gustaría aterrizar un poquito qué se entiende por estados fallidos, estados frágiles, fracasados, ¿no? Porque creo que es una literatura que ahora mismo tiene una preeminencia fundamental, hay muchos debates al interior de esta literatura y acaparan esa idea de la construcción de la paz liberal que nos explicaba antes Isia. Sobre esta literatura y sobre esta lógica del fracaso de los estados se ha construido todo este despliegue de la comunidad internacional y África es el elemento fundamental de este despliegue bajo esta lógica, ¿no? Actualmente existe una vasta literatura que habla de cómo la quiebra o el fracaso del Estado, en esa quiebra se encuentran las raíces particulares de la violencia, las raíces, la naturaleza y las dinámicas de la conflictividad armada en el continente africano, ¿sí? Y aquí podemos escuchar una gran variedad de términos que ha surgido a lo largo de la literatura para referirse a estos estados, ¿no? Estados fallidos, estados fracasados, estados débiles, estados colapsados, estados de mala gobernanza, etcétera, 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 ¿sí? Esta narrativa inicialmente surge en la década de los 80, de la mano sobre todo de la academia, ¿no? Que pone en el foco aquellas situaciones en las cuales los estados no tienen la capacidad para desarrollar los roles que les son tradicionalmente atribuidos al estado moderno beberiano, ¿no? Esos roles tienen que ver con, son incapaces de tener el monopolio y el control del uso de la fuerza, de proteger a su población y de satisfacer las necesidades básicas de esta, ¿vale? Si bien el término Estado fallido tiene su origen en el periodo de la posguerra fría, que tiene que ver con esto, tras los atentados del 11S, y también, bueno, tiene mucha relación con lo que hablaba Isia anteriormente, cobra una preeminencia aún mayor, ya no solamente en la comunidad académica, sino en la comunidad internacional a nivel de la clase política, ¿sí? De la mano sobre todo de la nueva doctrina estadounidense de la guerra contra el terror, enarbolada por la administración Bush después de los atentados del 11S, ¿no? Antes del 11S, los estados fallidos, y aquí hay un cambio fundamental en cómo se concibe esta idea de los estados fallidos, se concebían como una amenaza moral, sobre todo una amenaza moral para el mundo occidental que implicaba en ese momento acciones de combate al subdesarrollo y a la pobreza para revertir la situación y ayudar a las poblaciones que padecen esa situación de fragilidad de sus instituciones a mejorar, ¿sí? Esta es la primera premisa, ¿sí? Una amenaza moral, tenemos que intervenir para ayudar, ¿sí?
Tras los atentados, el discurso se modifica de manera sustancial, ¿no? Así como su percepción por parte de la comunidad internacional, donde los estados ya no pasan a ser concebidos como una amenaza moral, sino que pasan a ser concebidos como una amenaza física, ¿sí? Como un riesgo para la estabilidad y para el orden global internacional. Y ahí hay un cambio fundamental, ¿sí? Que da pie justamente a todo el despliegue del complejo de paz liberal y sobre todo al despliegue del complejo de paz posliberal. Ahí un poco es el cambio que nos decía antes Isia, ¿no? De la paz liberal a la paz posliberal, ¿no? Los estados fallidos se consideraban como una amenaza a la comunidad internacional y son puestos en el foco porque en los estados fallidos se producen tres situaciones fundamentales. Por un lado, son el nicho fundamental para el surgimiento y el desarrollo de los grupos terroristas, ¿sí? Esta idea que concibe a los estados fallidos como los santuarios, el cielo para la proliferación de los grupos terroristas, ¿no? Y tenemos el ejemplo en Irak, en Siria, en Somalia con Al-Shabaab y en diferentes lugares, ¿no? Por otro lado, también se pone el foco en que además de ser el nicho para la proliferación de los grupos terroristas, también es el lugar para la expansión de las redes criminales, ¿sí? El narcotráfico, el trato de personas, la venta ilegal de armas. Y por otro lado, tiene que ver también con los estados fallidos representan focos de inestabilidad global debido a los flujos migratorios que generan los estados fallidos, ¿sí? Estas tres ideas tienen que ver con este cambio de la percepción de la seguridad y de los riesgos que conlleva un estado fallido para el mundo occidental actualmente, porque estos riesgos siguen siendo los mismos que tenían los estados que padecen esta situación de debilidad, ¿no? Pero hay un cambio en la concepción para el mundo occidental, ¿sí? A mí me gusta esta idea de que, bueno, de alguna manera hemos pasado de esa doctrina de la responsabilidad de proteger, ¿sí? A una nueva doctrina que me he inventado yo, pero que yo creo que va por ahí, que tiene que ver con la responsabilidad de protegernos, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes. Ya no es el problema moral frente a las poblaciones del sur, que tenemos que ayudar, tenemos que protegerlas, la idea esa también del blanco samaritano, que comentaba antes, sino ahora el problema está en que tenemos que protegernos nosotros mismos, ¿no? Bueno, en este aspecto muchos autores han cuestionado la intencionalidad, ¿no? En la definición de un estado como frágil o como fallido, ¿sí? Debido a que ello puede dar pie a dos situaciones que hoy estamos viendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Por un lado, da pie a una tutela externa. Los estados fallidos son incapaces de gobernarse y por lo tanto requieren la tutela occidental para poder tener estabilidad, ¿no? Lo que hemos hablado en la introducción que acaba de comentar Isia, ¿no? Y por otro lado, da pie, y es la parte más problemática, a la justificación de intervenciones militares, ¿sí? Bajo la idea, la asunción de los riesgos que generan estas situaciones de fragilidad de los estados para el mundo occidental, ¿no? Y luego podemos hablar de algunos casos concretos, pero bueno, el caso de Irak, el caso de Afganistán, el caso de Somalia, el caso de Libia, que luego al final entraremos un poco en el caso de Libia, ¿no? De ahí que bajo la idea, dicen muchos autores, que la clasificación de un estado como fallido, como frágil, sea una clasificación inherentemente política, ¿sí? Que depende principalmente de las percepciones del norte sobre nuestras propias seguridad y nuestros propios intereses, catalogando un estado como tal en base a esa situación, ¿sí? Al respecto decía Mark Duffield, argumentaba como fundamentalmente, él decía, fundamentalmente clasificar o no a los estados como fallidos funciona como un recurso para delinear la variedad de respuestas políticas aceptables a esos estados, incluyendo la viabilidad de respuestas militares, ¿no? Y él hablaba ahí del ejemplo de Afganistán, ¿no? Y ponía como ejemplo, el régimen talibán que llevaba en el poder desde 1996 no había significado una amenaza grave para la comunidad internacional. De hecho tenía relaciones con Estados Unidos y con muchos otros actores. Es a partir del 11 de septiembre cuando el régimen talibán y Afganistán se concibe como un riesgo fundamental a la seguridad, diciendo que es un nicho, un santuario de los grupos terroristas, en este caso de Al-Qaeda, y cuando se decide intervenir. La pregunta de si era Afganistán diferente desde el 2001 a lo que era en 1996. En estos debates no existe actualmente una definición consensuada sobre lo que significa un estado fallido, ¿sí? De hecho es un término que se emplea de una manera completamente vaga y ambigua, ¿no? El otro día, viendo algunos de los famosos tertulianos que tenemos distribuidos por todos los platos de televisión de este país, cuando fueron los atentados de Bruselas,
Había muchos tertulianos que hablaban de Bélgica como un Estado fallido. Bélgica es un Estado fallido, ¿no? Habían otros que eran un poco más prudentes y decían, bueno, Bélgica no se puede considerar un Estado fallido, pero sus fuerzas de seguridad sí son unas fuerzas de seguridad fallidas, ¿no? Es un término que al final lo vimos siempre en diferentes aspectos y contextos, ¿no? Ahora no hay una definición clara de la academia sobre qué es un Estado fallido, ni en la academia ni en la clase política tampoco, ¿no? Porque es un término inherentemente político, ¿no? De hecho, esto lo vemos cuando nosotros nos acercamos a diferentes organismos internacionales a ver cómo conciben la idea del Estado frágil, ¿no? Yo he puesto aquí 3 ejemplos que a mí me parecen claros, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Reino Unido para el Desarrollo Internacional, el DIF, sobre todo se centra en clasificar a un Estado como frágil cuando este Estado es incapaz de alcanzar anteriormente, ¿no?, los objetivos de desarrollo del milenio. Hoy los objetivos de desarrollo social estarán puestos ahí como en el foco, ¿no? Y daban algunos datos, ¿no?, de la situación de los estados frágiles a nivel mundial, ¿no?, que no voy a entrar por cuestión de tiempo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo concibe el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el comité se centra sobre todo en la falta de voluntad política y en la capacidad de los estados para ejecutar políticas públicas que den pie al desarrollo, ¿sí? Aquí habla de la voluntad política como punto fundamental para hablar de estados en situación de fragilidad, ¿sí? Si nos vamos a los amigos del Banco Mundial, el Banco Mundial lo consigue obviamente en su lógica y dice, ellos sí tienen un índice también de estados frágiles y fallidos y ponen en el centro el aspecto económico. Que los estados fallidos tienen que ver con el resultado de sus ejercicios económicos que facilitarán o no la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Entonces, bueno, hay como diferentes lógicas para entender esta concepción de los estados fallidos, ¿no? Si bien no hay un consenso a nivel internacional sobre lo que se considera un Estado fallido, yo sí encuentro que hay como 3 características fundamentales que más o menos están presentes en la mayoría de las definiciones cuando nos acercamos o cuando la comunidad académica y política se acerca a concebir la idea del Estado frágil o fallido, ¿no? Y las voy a nombrar las 3, ilustrando también algunos de los impactos que tiene la conflictividad en cada una de estas categorías, ¿no?, que también puede dar pie un poco al debate, ¿no? Por un lado, se concibe, y este es el elemento fundamental de la estatalidad, ¿no?, cuando un Estado no tiene la capacidad de controlar el monopolio de la violencia, de proteger a su población y de controlar sus fronteras, es un Estado fallido de facto, ¿sí? Es un elemento fundamental, aunque hay muchas críticas. Yo estoy hablando un poco de la visión más hegemónica, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona que no basta una guerra civil para considerar un Estado como fallido, pero normalmente la literatura establece que cuando tienes el monopolio de la violencia, es un Estado que es frágil, que es fallido, ¿no? Aquí podemos hablar de diferentes elementos, ¿no? O sea, el monopolio de la violencia hoy en día, la situación de conflictividad que os planteaba en el mapa primero de la Escuela de Cultura de Pau, ve que la conflictividad tiene un gran impacto en la población civil. Un impacto no solamente en el número de muertes, este gráfico habla un poco de la diferencia brutal que hoy en día hay en los conflictos armados entre bajas militares y bajas civiles, ¿no?, y cómo ha sido esta evolución, ¿no? De hecho, hay un dicho en el mundo pacifista que dice: en una guerra es mejor ser un soldado que ser un miembro de la sociedad civil, ¿no?, porque tienes muchas más posibilidades de sobrevivir si eres soldado que si eres ciudadano en contexto de guerra, ¿no? Me gustaría ilustrar algunos datos concretos para hablar un poco del impacto, que también es un poco el marco donde se enfoca esta presentación, de la conflictividad internacional actualmente, ¿no?, que tiene que ver también con esa idea de que se ha reducido el número de conflictos armados, pero la letalidad de los conflictos ha aumentado de manera brutal, ¿no? El informe del año pasado del Global Terrorist Index, que también podemos cuestionar muchas cosas de los indicadores del Global, pero bueno, hay algunos elementos que a mí me parecen interesantes, establecían que el año 2014, el informe de este año todavía no ha salido, las muertes causadas por acciones terroristas o violentas aumentaron un 80%, ¿sí?, en los últimos años, ¿no?, pasando a 18.000 muertes en el 2013 a las 32.000 en el 2014, ¿sí? Si aterrizamos un poquito más estos datos, vemos también la reflexión anterior. El 80% de estas muertes y el 60%, cerca del 60% de los ataques que causan estas muertes en la población civil se producen en el interior de 5 estados, ¿sí? Ahí la lógica, las guerras disminuyen, pero el impacto aumenta. Estos 5 estados son Irak, Siria, cuál es la corresponsabilidad de la comunidad internacional, Afganistán, Pakistán, la misma pregunta, y Nigeria, ¿sí? Pero si aterrizamos mucho más en esos datos, nos damos cuenta de que el 50% de ese 80% de las muertes que tienen que ver en esos 5 estados, el año 2014 tuvo que ver básicamente con 2 actores. Boko Haram, en el norte de Nigeria, en la región sur de Níger, la zona, y todo lo que es la región del lago Chad, Camerún y el Chad,
que fue el estado más letal, según los datos del Global Terrorist Index, que han sido cuestionados, pero el grupo armado más letal, y luego el Daesh o el Estado Islámico, el ISIS, como lo queráis llamar, ¿no? Y hay un dato que es muy significativo, ¿no? Desde el 2000, solamente el 3% de las muertes causadas por ataques terroristas se producen en Occidente, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos los medios de comunicación, siempre a lo que se le pone mayor foco es cuando tenemos algún atentado en territorio europeo, ¿no? Yo he hecho el ejercicio un poco de mirar en Google dos casos que me parecieron brutales del momento en el que se dieron, ¿no? Son dos situaciones que se dieron a la vez, ¿no? En enero de 2015, mientras se producía el ataque al semanario Charlie Hebdo en Francia, que causó la muerte de 11 personas, por un grupo vinculado a Al-Qaeda, el Magreb Islámico y tal, se producía a la vez, durante 5 días, el ataque de Boko Haram en una región del norte de Nigeria que se llama Baga, ¿sí? Días después de este ataque de Boko Haram, que estuvieron 5 días atacando a la población, porque ahí, en esa región de Baga, se iba a poner el head office de la misión multinacional para combatir a Boko Haram, se iba a estar ahí en esa región. La Amnistía Internacional denunciaba que habían habido, más o menos, contabilizaban con fotos aéreas, cerca de 2.000 personas asesinadas, ¿sí? Sin embargo, la prensa, en Google, por ejemplo, si pones una búsqueda, tienes cerca de 462.000 resultados si pones masacre Charlie Hebdo, de todas las noticias que se generaron ahí, y en cambio tienes 35.000, esto lo busqué hace algunos meses, para hablar de esa masacre de Boko Haram en el norte de Nigeria, ¿no? Y esto a mí me resulta muy chocante, ¿no? Y por eso siempre reivindicamos la necesidad de visibilizar qué pasa en el África subsahariana, ¿no? Posteriormente a esta masacre de Boko Haram, hubo otra masacre de la milicia de Al-Shabaab en Somalia, fue en Kenia, en la frontera con Somalia, en una universidad que se llamaba Garissa. No sé si suena la masacre de los universitarios en Garissa, murieron cerca de 145 estudiantes, ¿no? Este hecho tuvo mucha mayor repercusión en la prensa occidental porque había un elemento que era fundamental, ¿sí? En Nigeria quienes habían muerto eran musulmanes, negros y de la región norte, pero los muertos en la Universidad de Garissa eran cristianos, eran universitarios. Tiene mucho más que ver con nuestra percepción occidental, ¿no? Y esta noticia estuvo mucho más presente en los medios de comunicación, y obviamente claro que lo requiere que esté presente en los medios de comunicación, pero ahí también encontramos una doble vara de medir de la prensa y de la comunidad internacional para acercarse a estos conflictos armados en África. Y os pongo todos los ejemplos, pero podríamos estar hablando aquí, desgraciadamente, de muchos casos, ¿no? Otra de las características del impacto de la conflictividad en esas situaciones de fragilidad, cuando el Estado no tiene la capacidad de proteger a su población, y que aquí no voy a entrar mucho porque ya me imagino que habéis hablado bastante del tema del desplazamiento forzoso, tiene que ver con esto, ¿no? Y con los últimos datos del desplazamiento forzoso que muestra la ACNUR, ya el año pasado se superaba el umbral de 60 millones de personas desplazadas forzosamente en situaciones de conflictividad armada. Es un dato que no teníamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que lo superamos el año pasado, y que este año ya nos pasamos de los 59,7 creo que era el año pasado, a los 63,5 que acaba de publicar el informe de la ACNUR, ¿no? Estamos hablando de 34.000 personas desplazadas cada día en el 2015, o sea, 24 personas por cada minuto que tenemos, ¿sí? A mí lo que me interesa resaltar de aquí, porque ya creo que por el programa habéis hablado bastante de desplazamiento forzoso, es el tema de qué pasa en el África subsahariana, ¿no? Y que dentro del desplazamiento forzoso hay dos vías, ¿no? El tema de los refugiados, que son 20 millones, y el tema del desplazamiento interno, que son cerca de 40 millones de personas completamente invisibilizadas, ¿no? Y a mí el tema de África me llama mucho la atención porque, claro, solemos hablar mucho de los refugiados sirios, de las guerras en Oriente, que está muy bien, pero se suele invisibilizar qué pasa en África, ¿no? Claro, hay muchas personas africanas que no cruzan las fronteras y que residen en una situación lamentable en el interior de sus países. Eso incide en la fragilidad del Estado. El Estado no tiene la capacidad para protegerlo. Pero es que aparte hay un dato que es brutal. Países, por ejemplo, como Sudán del Sur, que por aquí tenía el dato, tiene 860.000 personas subsudanesas que han salido de la frontera, ¿sí? Y que el Estado subsudanés no ha sido capaz de garantizar su protección. Pero es que lo más grave,
es que Sudán del Sur, un país en guerra desde diciembre del 2003, con unas estructuras de Estado completamente frágiles debido a que la independencia de Sudán del Sur se produjo apenas 5 años, de hecho el día 9 era el aniversario, el 5º aniversario de la independencia de Sudán del Sur, acoge en sus fronteras, ahora mismo según la ACNUR, a 272.000 refugiados. ¿Cómo un país como Sudán del Sur puede acoger a 272.000 personas y por otro lado estar sacando a 800 y pico mil personas por el contexto de guerra? ¿Sí? Esta es una situación que muchos de los estados africanos, quitando Somalia, que es uno de los pocos estados africanos en contexto de conflicto que no tiene refugiados de otros lugares, porque claro, ya tendría bemoles que los eritreos cruzaran la frontera para refugiarse en Somalia, esta situación también incide en la fragilidad de Sudán del Sur. No solamente excusa, sino que tiene que acoger a esa gente. La mayoría de estos refugiados vienen de los conflictos en Sudán, la vecina Sudán, el conflicto del Kordofán Sur, en Blue Nile y en Darfur, ¿sí? Que son acogidos por Sudán del Sur, aparte de por Chad y por otros países de la región, ¿no? Y otro elemento que a mí me parece fundamental es este, ¿no? Las gráficas. Hablamos de que hay un ascenso constante en el número de refugiados a nivel mundial, pero la gráfica de abajo habla del número del retorno. ¿Cuál es el número de retorno por año? ¿Sí? Y nos encontramos con estas cifras. ¿Sí? Mientras los refugiados salen cada vez a mayor proporción, el número de personas que pueden retornar a sus países porque el conflicto acaba es cada vez menor, ¿no? Y esto es una situación que en África se está lastrando, ¿no? Hay población somalí que vive viviendo en los campos de refugiados en Dadaab desde hace más de 30 años. ¿Sí? Ahora se está hablando de reubicar y volver a entrar, ¿no? A ver qué pasa. Hay población darfurí que vive en los campos de desplazados en el este de Chad que llevan 20 años viviendo ahí, ¿sí? Y que no tienen muchas posibilidades de volver, porque el conflicto en Darfur y el conflicto en Somalia son conflictos que están cronificados, ¿no? Y luego un último aspecto, ¿cómo voy de tiempo? Sí. Bueno, un último aspecto muy rápido, porque quedan todavía muchas cosas, es el tema del control fronterizo, ¿no? Que en África también es fundamental, ¿no? La idea de la capacidad que tienen los estados africanos para controlar sus fronteras y la enorme porosidad de las fronteras africanas, ¿no? Que eso también incide en la conflictividad y que también incide en la capacidad de protección de la población, ¿no? Dos de los ejemplos clásicos es el conflicto en el norte de Mali, en la región de Al-Sawad, como desde a partir de la guerra en Libia se ha extendido por todo el Sahel, ha sido un cáncer la guerra de Libia para todo el Sahel, ahí va la conflictividad al norte de Mali y a otras regiones del Sahel. Y luego, por ejemplo, el caso de Nigeria, ¿no? Es un conflicto que empieza en el norte de Nigeria, pero que ya es un conflicto completamente regionalizado y que afecta a Níger, a Chad y a Camerún por ahora, ¿sí? Y en la misma foto podríamos poner el conflicto de LRA en Uganda, afectando a toda la región, de Somalia con la Al-Shabaab, afectando también al Corno de África, etcétera, 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 ¿sí? Vale, voy un poco rápido porque me interesa entrar sobre todo en las críticas, que no sé si llegaré, y si no entro ahí, mi tutora me va a dar bien. La segunda característica de los estados fallidos tiene que ver con la mala gobernanza, y este hecho que comentaba antes Ixía, que bueno, los estados no logran garantizar la redistribución equitativa de las riquezas ni tampoco la participación de todos los espectros sociales, ¿no? Y en África se ha incidido mucho en esto, ¿no? Se suele catalogar a los regímenes africanos como regímenes clientelares, personalistas, basados en la avaricia, en la codicia, basados en la usurpación del poder y en la desviación de los fondos públicos para intereses privados, ¿no? Y desgraciadamente en África tenemos muchos ejemplos de esto, que es una realidad que está ahí, aunque hay otros elementos que hay que meter en la foto, ¿no? Estos son algunos de los casos que tenemos en África de regímenes que han durado más de 30 años, ¿sí? Y podríamos poner otros, que ahí no está el régimen de Mobutu Sese Seko, o el de Kabila, que lleva 22 años en Ruanda, o el de Laïs Kamboré, que acaba de caer el año pasado y que estuvo 27 años en Burkina Faso, ¿no? Entonces, se acentúa también en África que el problema tiene que ver con esa mala gobernanza, ¿sí? Una mala gobernanza que da pie a la lucha constante por la consecución del aparato político del Estado, y que muchos autores han tratado de explicar en esta lucha por el acceso al poder la gran cantidad de golpes de Estado que ha tenido África desde la independencia hasta la actualidad, ¿vale? Y lo dejo ahí porque si no, no llego. Y luego la tercera característica que nos solemos encontrar también en esta narrativa de Estado fallido tiene que ver con la incapacidad de los Estados para lograr el desarrollo, ¿sí? Es la tercera característica: violencia, mala gobernanza e incapacidad para lograr el desarrollo. Esto habría que relacionarlo con lo anterior, ¿no? Obviamente, cuando hay una mala gobernanza y cuando las élites políticas están en el poder en algunos países africanos, atienden principalmente esas redes clientelares que denuncian esta narrativa, que hay muchas otras cosas que hay que poner en la foto,
pues se generan situaciones de desigualdad en el país. El caso de Uganda es fundamental. Bueno, también es el que yo estudio, pero que lo podríamos traspasar a otros casos de África porque se dan situaciones muy parecidas, ¿no? El mapa de mi derecha, a vuestra izquierda, mide un poco la situación de pobreza. ¿Cuál es la situación de pobreza en Uganda? ¿Sí? Obviamente las partes más oscuras son aquellas situaciones de pobreza mayor. El siguiente mapa, el de la izquierda mía, establece cuáles son las zonas de actuación de esa guerrilla que se ha hecho famosa en el 2012 a partir de esa famosa campaña que se suena de CONI 2012, del Ejército de Resistencia del Señor, del Lord Resistance Army, donde opera el Lord Resistance Army en Uganda. Y no solamente el Lord Resistance Army, Uganda tiene desde la llegada de Museveni al poder en 1986 27 movimientos armados, ¿sí? En diferentes regiones y zonas del país, ¿no? Y si ponemos las fotos y la traspasamos, vemos que aquellos lugares que tienen mayores índices de pobreza se corresponden con aquellos lugares donde tienen mayores índices de violencia, ¿no? Bueno, rápidamente, viendo la idea del desarrollo, solo tenemos que irnos al informe del IDH para ver, bueno, por eso los países africanos que están por debajo de la línea del desarrollo, ¿no? Nos encontramos a que de los 44 estados que están por debajo que tienen un IDH bajo, 38 de estos estados son estados africanos. Y Somalia no está en la foto porque ni siquiera hay datos para meter a Somalia, sino serían 39 de 54. ¿Sí? Y esto obviamente tiene un impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Fíjate, un estado frágil y en situación de conflictividad tiene solamente un 16% de posibilidades de avanzar algo, ¿no? Las líneas rojas establecen el fracaso total en alguno de esos objetivos del milenio en estos contextos de fragilidad del Estado y de violencia política, ¿no? Y lo dejo ahí, ¿no? Bueno, no voy a hablar del impacto económico. Hace poco acaba de salir, bueno, solamente una foto, ¿no? El último informe del Global Peace Index sobre cuál es el impacto económico de las guerras en el mundo, ¿no? Ellos lo medían y decían el 13,3% del Producto Interno Bruto Mundial tiene que ver con la violencia. Es el gasto que tenemos en violencia a nivel mundial. Y ellos en sus predisposiciones dicen, si solamente fuéramos capaces de reducir la violencia, todo ese complejo militar que antes nos ha denunciado ICIAR, en un 10%, esto significaría, no lo veo ahí, el total, el 10% significaría el total de la ayuda oficial al desarrollo en el 2014. Solamente el 10%. No el 20, no el 30, no el 40, no el 50, el 10%. Y esto, por ejemplo, hoy en día lo ven claramente, el impacto que tiene en la economía el conflicto armado y la fragilidad en el caso de Sudán del Sur. El conflicto de Sudán del Sur inicia en diciembre de 2013 y hoy en día, justamente el mes pasado, el FMI en su informe hablaba de que Sudán del Sur es un estado donde la economía ha colapsado completamente. Eso tiene que ver con la guerra y tiene que ver también con la debilidad de Sudán del Sur, porque el país depende, el 98% de sus ingresos dependen del petróleo. El 98% de sus ingresos. ¿Qué ha pasado con la guerra? Por un lado, la guerra ha disminuido la capacidad de producción de petróleo del país, porque el conflicto se ha centrado en aquellas áreas de mayor capacidad petrolera, el estado de Alto Nilo y de Jonglei, y por otro lado, la crisis internacional y la caída del precio del petróleo ha acabado por lastrar y por acabar completamente por la economía sursudanesa, ¿no? 5. Bueno, 7. Vale, bajo estos parámetros se ha ido construyendo en los últimos 20 años un régimen de verdad sobre África, ¿vale? Una visión hegemónica que ha puesto en el centro la idea de que en África el Estado ha fracasado. Y lo ha hecho según porque esta literatura en África la cultura política, como decía, es diferente, ¿sí? Está basada en la corrupción, en la avaricia, en la codicia, en la barbarie, ¿no? Esta narrativa hegemónica que nos comentaba antes Incía, que hace inviable cualquier orden posible en África. Un poco esto remite a la idea de África se convierte en esa pesadilla de la modernidad, ¿sí? Los factores suelen ser siempre internos, endógenos. Siempre el problema es un problema local, ¿sí? O por lo menos así se suele conseguir, y el complejo de paz liberal así lo consigue, como nos decía Isia antes, ¿no? Para muchos autores, en África el Estado no funciona porque es un continente, y aquí voy a parafrasear un poco a Eduardo Galeano, es un continente ingobernable, es un continente incomprensible, intratable, es un continente inviable, ¿sí? Remite a la idea del África incompetente, enarbolada por el pensamiento neoliberal,
que ha atribuido la responsabilidad de todo lo que ocurre en el continente a las élites políticas africanas, a su avaricia y a su incapacidad para lograr el desarrollo de sus poblaciones. Yo personalmente coincido con estos autores en el IN. Yo creo que el IN, estoy de acuerdo con ellos, pero creo que se equivocan del IN. Yo creo que para ellos tendrían que decir que África es un continente invisible, ¿sí? Que no acaban realmente de entender qué está pasando en el continente africano y que además de poner en la fotografía estos elementos endógenos, que obviamente están presentes en muchos de los contextos africanos, también habría que ampliar la fotografía e incluir otros elementos que están presentes y que nos ayudan a explicar la conflictividad y la particular construcción del Estado en el continente africano, en África, ¿no? De hecho, hace poco salía, bueno, el año 2013, una noticia del Foreign Policy hablando de la República Democrática del Congo y que hablaba justamente de esto, ¿no? Tenemos que asumir que la República Democrática del Congo no existe, ¿no? Una crítica fundamental que se hace a esta literatura de los estados fallidos es, ojo, que el fracaso de las instituciones no implica el colapso de la sociedad. Las sociedades siguen estando, siguen creando capacidades, las comunidades se siguen desarrollando y se siguen construyendo paralelamente al margen del Estado, ¿no? Pero en esta lógica estatocéntrica, que todo funciona si hay un Estado, pues todo esto se invisibiliza, ¿no? Hay algunos elementos que habría que poner en la foto que yo no voy a entrar ahora porque ya Dolores me va a dar una colleja, pero que tienen que ver con elementos de la herencia recibida, y no es la herencia de Zapatero, es una herencia que está en África desde hace mucho tiempo y que también ayuda, pero no son exclusivos para entender la conflictividad, ¿no? Y que podríamos hablar de la herencia de la esclavitud que retrasó medio siglo el desarrollo en África, de la herencia de la colonización que generó un subdesarrollo denunciado por Samir Amin. Samir Amin decía, la colonización, los 80 años de colonización que hubieron en África, imposibilitaron el desarrollo de la industria africana con este régimen de establecición que ha denunciado también Bayar, ¿no? Y decía Samir Amin, ponía el ejemplo de Mobutu, decía, el odiado régimen de Mobutu Sese Seko, que estuvo en Congo durante 30 años, generó, y lo busco literalmente para no equivocarme, generó un capital educativo en Congo 40 veces mayor al que generaron los belgas en 80 años. Y el ejemplo es la República Democrática del Congo de Mobutu, uno de los peores líderes que ha tenido la historia contemporánea africana. Ese es el ejemplo. Y aún con ese ejemplo, el desarrollo educativo fue 40 veces mayor que el que lograron los belgas en 80 años, ¿sí? Luego, bueno, yo creo que también tendríamos que poner en la foto cómo ha sido el proceso de descolonización africana, ¿no? Un proceso que durante mucho tiempo muchos de los estados africanos no se percibían como capaces de tener esa soberanía, la idea de la soberanía positiva y la soberanía negativa, y que en un periodo muy corto de tiempo se convirtieron en estados, ¿no? Lo voy a entrar un poco aquí porque eso sería como muy largo, ¿no? Pero también habría que poner en la foto el tiempo de este proceso de descolonización, ¿no? Estamos hablando de que la descolonización en África inicia en los 60. Muchos estados lo logran en los 70, como por ejemplo las colonias lusófonas, Mozambique, Angola. Mozambique ha vuelto a rebrotar el conflicto entre el Frelimo y el Renamo, y es un conflicto que tiene una herencia en la colonización. Y que obviamente es un conflicto que impide la construcción de una sociedad pacífica y que tiene un impacto en el desarrollo de Mozambique, ¿no? Que esperemos que el conflicto no vaya más, pero desde octubre del año pasado ha vuelto a rebrotar un conflicto que había acabado en 1994, ¿no? En 1992, perdón. Y por otro lado, países por ejemplo como Sudáfrica, tenemos que hablar que se independizaron en 1994. Se hace un telediario que se independizó Sudáfrica, y por no hablar de países como Sudán del Sur, que es ya del 2011. Entonces yo creo que todos estos elementos también tenemos que ponerlos en la foto y cuestionar, y aquí voy a acabar ya rápido, las ideas también de estas tres características que nos ha dicho la narrativa. Por un lado, esa lógica de que la violencia genera fragilidad. Algunos casos en África justamente dan la visión contraria. La construcción de algunos estados en África, el caso de Uganda es fundamental para entenderlo, se ha basado en la conflictividad, que ha servido como excusa y como mecanismo para construir todo el aparato de securitización y para fortalecer las estructuras políticas en el régimen de Museveni, que lleva más de 30 años en el poder, ¿no? Luego, cuestionar la idea de la mala gobernanza. La mala gobernanza sí depende. Hay mucha corresponsabilidad de las élites africanas, sin duda, pero también cómo ha sido el papel de Occidente en el mantenimiento de esos regímenes africanos, ¿no? Hace un par de días salían dos informes de Human Rights Watch
que denunciaban la complicidad de Estados Unidos y de Francia con el régimen de Eisenhower, que acaba de ser condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y contra la humanidad en su país, por creo que eran 40.000 muertes y 200.000 personas torturadas, fue apoyado y mantenido con el apoyo extranjero, ¿no? O el régimen de Mobutu, que hablábamos antes, ¿no? Que tiró a un presidente legítimamente elegido, como fue Patrice Lumumba, y se mantuvo en el poder 30 años gracias al apoyo occidental mediante la concesión de licencias para la explotación minera en la región de Katanga y en la región de los kibbutz, que si un día ponemos una foto de qué está pasando en los kibbutz, es una situación lamentable que tiene mucho que ver también con esa corresponsabilidad que nos toca, ¿no? Y bueno, y finalmente, ahora sí, en la parte del desarrollo también habla del impacto que ha tenido las políticas de ajuste estructural y otros mecanismos, ¿no? Y bueno, quería finalizar con la intervención en Libia y lo que ha generado en Libia, pero esto bueno, lo podemos dejar para el debate. Libia ha pasado a ser el estado más próspero de África a ser uno de los estados fallidos que ha generado, que ha incendiado el Sahel después de la intervención de la OTAN y que ha incendiado también bueno, todo el norte de África y que ha convertido también la situación en África mucho más compleja de la que era antes del conflicto libio, ¿no? Y bueno, y lo dejo ahí porque me está diciendo que está acabando.